Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Edmund Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 25 de junio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque sabemos lo que ocurrió todavía hace un par de días, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente desechó por completo el Plan B. Un Plan B que yo les había comentado, tal parece que era cuestión de tiempo, porque con lo que hicieron con la primera parte, iban a hacer lo mismo. Ante esta situación, el diputado Hamlet García Almaguer, en esta entrevista que tuvo con los periodistas, da a conocer una situación que es muy importante que todos los ciudadanos conozcamos, que todos estemos enterados y sobre todo cómo poder actuar para evitar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación siga siendo de las suyas. Como bien comenta aquí, ninguna sorpresa que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte vote por invalidar el Plan B. Ojo, está en marcha el Plan C. Y es un Plan C que le va a dar simplemente a esta cuarta transformación la facultad para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no pueda seguir haciendo de las suyas. El Supremo Poder Conservador quiere crear una regla de deliberación legislativa en donde promedia el número de artículos aprobados entre las horas que duró el debate. ¿Cuántos minutos le parece bien a sus señorías derechistas que le destinemos a cada artículo? Esto derivado, y hay que decirlo, porque lo desecharon por la forma, no por el fondo, que es lo que ha causado más ruido también. Fíjense ustedes, ¿cuántas hojas tienen los expedientes que sus señorías resuelven en 5 minutos sin discusión de los tribunales colegiados y su propia Suprema Corte? Porque ellos sí, no les interesa el tiempo que puedan deliberar algo, pero sí se están metiendo están prácticamente metiendo las manos a otro poder. El poder judicial está metiendo las manos en el poder legislativo. Pero, fíjense ustedes, porque el diputado Hamlet García Almaguer, y claro, pidiéndole a la ciudadanía su voto en el 24, pueden acabar con los privilegios de la Corte. ¿Y en dónde? En donde más les duele, ¿sí? A través del presupuesto de egresos, señores. Por eso es que es muy importante aplicar de una manera tajante el Plan C. Es votar por la cuarta transformación. Así es como lo detalla el diputado Hamlet García Almaguer. Primero, refiriéndose a lo que ocurrió. Y luego, ¿en dónde les podemos pegar? Y les va a doler más. Escuchen ustedes. Pues del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que aniquila todas las reformas del denominado Plan B electoral propuesto por el presidente López Obrador. Desde el legislativo, ¿cómo se advierte qué representa esta decisión de la Corte que ni siquiera entró al fondo de la constitucionalidad de las reformas? Sencillamente dijo: esto se va a la basura por vicios del procedimiento legislativo, por violaciones al procedimiento legislativo. Es correcto, Álvaro. Los ministros pasan por alto lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, párrafo tercero, que fue reformado en la década anterior, y que establece que los tribunales, al resolver los litigios, deben de privilegiar las sentencias de fondo sobre los formalismos procedimentales. Los ministros actúan como si esta disposición constitucional no existiera. ¿Por qué se crea esa disposición? Porque hace un par de décadas el sistema judicial federal, sobre todo en materia de amparo, estaba saturado con los llamados amparos para efectos, que revocaban las determinaciones, pero no entraban al fondo del asunto, simplemente, digamos, anulaban las actuaciones anteriores por aspectos formales. Esa es la razón de esta modificación que los ministros no están atendiendo. Aquí tengo el proyecto de sentencia que fue aprobado por los propios ministros en su sesión de antier, y aunque pareciera que están reiterando los argumentos que expusieron en la nulidad, en la invalidez de la primera parte del Plan B, contiene elementos muy riesgosos que desde mi perspectiva ya vulneran el principio de separación de poderes.
El primer foco rojo te diría que está aquí en el párrafo 158, en la página 110 de la resolución, en donde los ministros crean un criterio absurdo, novedoso, en el que dividen el tiempo que duró la sesión entre el número de artículos que fueron discutidos y aprobados. Y llegan a la conclusión de que solamente se le dedicaron 2 minutos a cada uno de los 500 artículos. Y luego van más allá y hacen una división entre los grupos parlamentarios que están representados en la Cámara. Y ahí ya hablan incluso de segundos. Aquí está, mira, 4 segundos por artículo. 2 minutos por artículo y luego lo dividen entre los grupos parlamentarios y ya hablan de 4 segundos. Este criterio es muy riesgoso porque los ministros de la Corte ya están tendiendo una camita. En las futuras discusiones van a querer aplicar esta misma disposición para anular las actuaciones del legislativo. Yo no creo que esto sea por desconocimiento. Las funciones del Congreso son públicas. Cualquiera puede recibir la transmisión a través del canal de YouTube y no participamos los 500 diputadas y diputados en una discusión. Cada grupo parlamentario, en igualdad de condiciones, señala quiénes son sus oradores, registra su lista. Esto es algo que me parece incluso pues, injusto porque resulta que el PRD, que tiene 14 diputados, tiene el mismo tiempo para posicionar que nosotros, que somos 203. Imagínate para ponernos de acuerdo al interior de la bancada, ese es un punto. Pero al final de cuentas sí hay equilibrio y hay igualdad entre las fuerzas. El criterio que toman los ministros entonces es absurdo porque sería similar a que yo les dijera que las 154 páginas de su sentencia las discutieron en 1 hora con 10 minutos. O sea, le dedicaron 2 minutos a cada una de las páginas de este proyecto para aprobar la invalidez del Plan B. Ya se están involucrando entonces en los métodos de discusión que tomamos en el Parlamento. Incluso olvidan que la derecha, la oposición, estaba en moratoria y que no quería debatir y que se salía de las sesiones y abandonaba la discusión. También otra violación que me parece importante desde un aspecto técnico es cuando hacen referencia a la discusión en el Senado de la República en la etapa de comisiones. Cuando un asunto se envía a Comisiones Unidas, significa que 2 o más de estos grupos al interior del Senado o de la Cámara de Diputados tienen que elaborar, tienen que discutir sobre un proyecto. En la Cámara nosotros fuimos a discusión de obvia y urgente resolución directo al Pleno, pero en el Senado sí hubo una discusión en comisiones. Los ministros dicen que los dictámenes en comisiones en el Senado se tienen que aprobar por la mitad más 1 de los integrantes de la comisión. Esto le abre una puerta a la oposición para los futuros debates, para que le hagan el vacío a la mayoría parlamentaria y entonces no entren al debate en comisiones y después lo impugnen como un vicio de forma. Es ilógico este criterio porque resulta que para aprobar una ley necesitas la mitad más 1 de los presentes en el Pleno. Sí. Pero ellos dicen que en comisión necesitas la mitad más 1 de los integrantes. Le están abriendo entonces una calzada a la oposición para que desactiven todo desde las comisiones. Viola esto el principio incluso de jerarquía normativa. ¿Cómo vas a considerar que el reglamento va a ir más allá de lo que establece la ley orgánica del Congreso? Hay que darle una interpretación sistemática y funcional. Porque un partido que no tenga la mayoría absoluta, con sus aliados o solo, digamos, como coalición o de manera individual, nunca podría aprobar un dictamen en comisiones si la oposición se niega a asistir a debatir. Son 2 aspectos muy riesgosos de este dictamen que están escondidos en algo que supuestamente era un copy-paste de la primera resolución. Muchos ministros dijeron en el debate, yo me atengo a los argumentos que ya expresé en la discusión del mes de mayo sobre la primera parte del plan B. Entonces, el presidente de la República tiene la razón al decir que están violando la separación de poderes, las funciones que tenemos como poder legislativo. Las reglas del poder legislativo de autoorganización del Congreso, por ejemplo, son inmunes. Tan es así que el presidente de la República no puede vetarlas. No existe un control sobre lo que nosotros determinemos que es nuestro método de discusión. ¿Cómo se van a meter en esos aspectos? Álvaro, Alejandro. A ver, diputado, la explicación que usted nos da es fenomenal porque le permite a la audiencia entender lo que el presidente plantea en términos políticos, que es ese poder está metiendo la mano en aquel poder porque se opone también a este otro poder. La lectura del articulado, los planteamientos que usted hace a partir de la lectura de lo que determina la Corte, que se suponía, yo también así lo oí, era simplemente darle trámite a esta segunda parte después de haber discutido la primera. O sea, esta era una discusión, pero lo que usted dice es, no, le agregaron con la intención de participar todavía más en el Poder Legislativo, de meter mano más al Poder Legislativo. La pregunta que yo le hago a usted es, diputado, ya estamos viendo, ahora sí, en los hechos, a una Corte que ha decidido convertirse en un actor, en un ente político y confrontarse con una parte de la sociedad mexicana que está representada en los partidos y también con 2 poderes. Pues es que es efectivamente, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve que los ciudadanos elijamos si simplemente los que nos representan como mayoría
Vemos que la Corte simplemente lo desecha. Ahí le está dando simplemente el gane a la minoría, que es la oposición. Por eso es que realmente esto es escandaloso. Ante esta situación, y hay que decirlo, esto es lo que plantea también el diputado Hamlet para poder frenar a esta corte y pide la ayuda, obviamente, de la ciudadanía. Y hay que simplemente llevar a cabo este plan C, ¿eh? El ministro Pérez Dayán dice, Alberto Gelacio Pérez Dayán dice, no le debo ninguna deferencia al Poder Legislativo, o sea, no nos debe ninguna consideración. Entonces no le debe consideración al pueblo, no le debe consideración a quienes votaron por nosotros democráticamente en 2021. Esa es una visión que revela quiénes son los ministros de la Corte. Es el mismo ministro que dijo que cuando se cambiara la Constitución él se iba a ir a vender tamales y lo dijo de manera despectiva, burlándose de las miles de familias que se dedican a esta actividad tan noble y tan honrosa como la que puede desarrollar un legislador o un ministro de la Corte, además mintiendo porque el señor cuando se jubile de la Corte se va a llevar una pensión millonaria cobrando el 70% de su salario de por vida, más de 200,000 pesos al mes y todos estos privilegios que se han revelado. Pero bien, si el ministro no le guarda deferencia al Poder Legislativo, yo creo que el Poder Legislativo tampoco le debe de guardar deferencia al ministro y al Poder Judicial. Y hoy aquí en este espacio quiero también expresar e invitar a mis compañeros de bancada a que revisemos puntualmente el presupuesto para el año 2024, aún antes de una reforma judicial. Y que desde ese control que tenemos, desde ese poder que está en la Constitución de definir el presupuesto de egresos de la Federación, acabemos con esos privilegios, con esas canonjías que existen en el Poder Judicial. Si ellos ejercen su función y dictan sentencias, entonces nosotros vamos a legislar y también vamos a aprobar el presupuesto de egresos de la Federación en los términos que el pueblo de México nos lo mandate. Alejandro Álvaro. Porque a menos de que la Corte diga otra cosa, ustedes están facultados para decidir qué sí y qué no en un presupuesto. Lo que usted plantea, diputado Almaguer, es devolverles al Poder Judicial un poder que efectivamente está lleno de privilegios. Cada rincón es un privilegio, que tienen fideicomisos multimillonarios, etcétera. Devolverle la moneda diciéndole, si tú no te vas a regular, este que es un poder independiente puede hacerlo. Y por eso somos poderes independientes. Y usted plantea entonces a sus compañeros de bancada y a la izquierda representada en el Congreso, regulemos al Poder Judicial desde el presupuesto. Eso es lo que le plantea usted a su partido. Antes incluso, Alejandro y Álvaro, de pensar en la reforma al Poder Judicial de gran calado que tendrá que darse en 2024 con la nueva conformación legislativa y la mayoría calificada con la activación del Plan C, en donde tenemos la confianza de que el pueblo de México va a respaldar a la coalición de izquierda. Pero en este momento nosotros no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Hay actividades que soberanamente podemos realizar y la principal es esta, el control del presupuesto de egresos de la Federación, que es un mecanismo eficiente, es un mecanismo que hemos utilizado en otras ocasiones y que por supuesto tendríamos que echar a andar en esta ocasión. Por lo pronto, diputado Hamlet Almaguer, pues ya está, digamos que liquidado, está liquidado completamente el proceso de reformas. Se va a aplicar para el proceso electoral que formalmente comienza en noviembre, la legislación que nació del Pacto por México de Enrique Peña Nieto, con esa transformación de 2013-2014 del IFE al INE, de los OPLES en cada uno de los estados, con los presupuestos gigantescos, como si no hubiera pasado nada. Pues sí, desafortunadamente así es como acabó. Pero esto nos sirvió, o más bien nos dio el camino a seguir para poder ponerle un freno a este poder que a todas luces
vemos que sí se inmiscuye en otro poder y no pasa nada. ¿Ustedes qué opinan? Tenemos, digo, si es la disposición de la mayoría, la manera de frenarlos. ¿Y cómo? Con el plan C. No hay más. Y de ahí que los diputados hagan su chamba, quitándole esos privilegios. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.